Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Hoy quiero compartir con ustedes, gloria a Dios, un temita. Ojalá, no les prometo que va a ser algo como que wow, que elocuente el pastor hoy sí vino con la pila bien cargada. No, esto no va a ser de elocuencia. Esto quiero que lo escuche, que abra su mente y abra su corazón, que de repente algo de lo que usted va a escuchar en esta hora le va a dar luz a su vida y le va a ayudar a salir del atascadero donde está desde hace años. Vamos a hablar de la semilla de la honra o también de la deshonra. La honra, usted sabe, es algo tan básico, tan elemental en la vida de todos y sobre todo nosotros los cristianos. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 54 en adelante. Vamos a leer hasta el 58 y leemos la palabra en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. Y dice así: y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Estoy leyendo la versión que no es la Reina Valera. Estamos con la versión latinoamericana. Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí, dice, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No honraron a Jesús creyendo en él. Los problemas del ser humano, los problemas del cristiano y del mundo espiritual tiene que ver con el honor. Satanás es un ser que no es tan cachudo como usted piensa, ni es tan horrible como usted se lo han pintado. La Biblia habla de él como un ser hermoso, atractivo. Tenía acceso a Dios. Pero Satanás deshonró a Dios, porque él tenía una semilla de deshonra en su corazón. Usted lee su Biblia en el capítulo 28 de Ezequiel. Usted lo lee en su casa, nada más le estoy dando la cita. Ezequiel 28. Usted encuentra las semillas de deshonra sembradas en Satanás, y esa semilla de deshonra continuó propagándose, que alcanzó la tercera parte de los ángeles según Apocalipsis capítulo 12. La deshonra es contagiosa. Voy a hablar de algunos niveles de honra donde la mayor parte de los creyentes batallan para dar honor. Les cuesta a los creyentes dar honor a Dios, honrar a Dios. Le cuesta a la iglesia, le da problemas honrar a los profetas, honrar a los ministros, a los pastores. Le da problema a los creyentes honrar a sus padres biológicos, como también a sus padres espirituales. Es un problema. Le cuesta al creyente, a los cristianos, honrar a los ancianos, honrar el don que Dios imparte y la unción
que Dios imparte a algunos de los miembros de la iglesia. No honran los rangos, porque en la iglesia también, aunque todos somos hermanos, no podemos negar que hay rangos, hay jerarquía. Existe, Dios lo estableció así. Pues a nosotros nos da problema honrar al pastor, nos da problema honrar al líder, nos da problema honrar al supervisor, nos da problema todas esas cosas. Y pareciera que hasta nos deleita el mostrar deshonra y hacer que todos vean que a mí me vale, pues. Como dicen por ahí, yo soy macho sin dueño. Otros dicen, no ha nacido el que me va a mandar. Y otros, pues, en ese acto de deshonra lo que hacen es que se aíslan del contacto de los hermanos. Vienen a la iglesia, se sientan ahí, lo hacen todas las reuniones, pero deshonra. Si fallamos de honrar cualquiera de esos niveles que antes he mencionado, estamos deshonrando a Dios, porque todos esos niveles, personas o posiciones que nosotros somos llamados a honrar, son y están establecidos como fuentes de vidas que Dios ha establecido para el bien de su iglesia. Por lo tanto, se estará violando el principio de Dios de existencia y soberanía, y eso es un problema. Es un problema serio. El gran problema es que hasta el universo y todos sus seres estarán en contra de aquellas personas que deshonran. Aquí en nuestro país hasta cárceles nuevas se han hecho. Se comenzó con Zacatrás, luego ¿cómo le llaman? El Seco. El Delgado se llama la otra cárcel que hicieron, ¿verdad? El Secot. 80 y pico de miles de gente están ahí metidos. Y todo es un acto de deshonra. Por eso están ahí. En su grande mayoría. Sin embargo, cuando cumples, espero me estén escuchando los de atrás, ¿se escucha bien? Cuando cumples con honrar a Dios y los niveles que Dios ha establecido, todo el universo estará a tu favor. José era muy joven y se dio cuenta de eso. Él era obediente a su padre. Y dice que él miraba en sueño que hasta el sol, la luna y las estrellas le hacían reverencia. El cielo estaba a favor de él. Por supuesto, sus hermanos le hicieron la guerra, ustedes saben la historia, pero eso no quitó el favor de Dios sobre su vida. Y el secreto lo dice toda su historia, porque Dios estaba con él. Amén. La honra es una ley. Y la ley está para respetarse. La ley de la honra, como la de la deshonra, es recíproca. ¿Qué significa eso? Tú recibes en la manera y en la medida en que das. Si honras, te honran. Si deshonras, te deshonran. Por eso la regla de oro que Jesús dice: traten a los demás como les gustaría a ustedes que los traten. Si a ustedes les gusta que lo traten bien, trate bien. Si usted quiere ser honrado, honre a los demás. Y no vaya tan lejos. Comience con los de su casa, comience con las personas con las que usted se relaciona. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Voy a esperar que lo desplieguen en las pantallas porque quiero leerlo con ustedes. Dice así: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre.
Pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Lo dice el Dios Todopoderoso. ¿No tiene claro? ¿Se le olvida? 1 Samuel 2:30. Yo honro a los que me honran, y los que me deshonran serán tenidos en poco. La responsabilidad de todos nosotros es llegar a saber cómo es el camino de la honra. La honra hay que saber desarrollarla. Eso no nace así por así, no es natural en nosotros. Hay que trabajarla, hay que irla ganando. El tema que hoy compartiré con ustedes tratará de cómo se muestra honor y a la vez de cómo es que opera la deshonra. Porque la deshonra también tiene su forma de operar, y créanme que son muy nefastas. Ahora quiero invitarlos a que veamos una historia bíblica donde se muestra con toda claridad la semilla de la honra y de la deshonra, las dos. La historia está basada en una de las primeras familias de Israel. Ellos nos dejarán ver las áreas en donde se muestra la semilla de la deshonra. Y este es Números, capítulo 12, versículo 1. Nosotros hemos leído este relato en nuestra versión Reina Valera, hablando de este personaje de María. Esta versión dice Miriam. Es más, los judíos dicen Miriam también. No sé de dónde la Reina Valera dice María. Pero aquí dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, es decir, una mujer de piel negra, una mujer negra, de pelo afro. Miriam y Aarón no les gustaba nada la idea y hablaron mal. Hablaron mal contra Moisés por causa de la mujer. La madre de esta familia, la madre de Miriam, se llamaba Jocabed. Miriam fue la primera hija, o sea, la primera de la familia. Y en la Biblia le encontramos como la figura de una adoradora. Era la figura de la adoradora de la iglesia, la encargada de la danza en Israel. Esa era Miriam. De segundo, en esa familia, de los hijos de Jocabed, era Aarón. Aarón era y se convirtió posteriormente en el sacerdote y el responsable de llevar las bendiciones en Israel. El tercero y por último, el tiernito, el más pequeño, Moisés, el libertador y apóstol de Israel. El punto es que cuando Moisés nació, Miriam tenía alrededor de unos 13 años. Aarón andaba por unos 7. Y Miriam jugó un papel muy importante en la vida de Moisés. Miriam cuidó de ese niño e intercedió por la vida de Moisés, el libertador. Miriam era la figura de una intercesora que cuidaba el desarrollo de Moisés. Éxodo 2:4 dice que cuando estaban dando muerte a los niños, Jocabed mantuvo a Moisés alrededor de 3 meses. El niño ya estaba creciendo y tuvieron la idea de irlo a dejar al río Nilo. Pero Miriam, que era la mayor entre ellos, se fue a ver quién tomaba al niño que habían dejado entre medio de los juncos. Dice Éxodo 2:4, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería a Moisés. Y en el verso 7 dice: entonces la hermana del niño, cuando se dio cuenta que la hija de Faraón lo había tomado, ella rápidamente la abordó y se acercó a la hija de Faraón
y le dice: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que críe el niño? O sea que Miriam estuvo siempre al cuidado de Moisés, su hermano. Ella era la mayor, ella era la que lo vigilaba. Ella incluso, ya ve que lo devolvió prácticamente a su madre. Le dice a la hija de Faraón: necesitas a alguien que te lo cuide de las hebreas, yo te encuentro a alguien. Y por supuesto tomó al niño y lo llevó a su madre. Según algunos comentaristas, durante los 40 años de Moisés en Egipto, Miriam intercedía por Moisés porque sabía en su corazón, algo en su espíritu le decía que ese se convertiría en el libertador de Israel. Y durante el tiempo que Moisés estuvo en el desierto, Miriam intercedía por Moisés, su hermano. Miriam, una intercesora que oraba por su líder, oró e intercedió por su hermano durante 80 años. No fue una oracioncita de hacer a ver qué sale, ni de vez en cuando o cuando me acuerdo. Constantemente Miriam estaba intercediendo por Moisés, y lo hizo durante los 40 años en Egipto y los otros 40 que Moisés estuvo yendo en el desierto. De manera que al orar por Moisés, también Miriam llegó a pensar que tenía derecho espiritual y autoridad sobre Moisés. Y Dios nos va a enseñar aquí una lección para que no caigamos o caminemos nosotros en maldición. Escúcheme bien. No se me distraiga, porque muchas de las cosas que están pasando en su vida, quizás hoy usted encuentre el arreglo. Quizás Dios hoy le muestre cómo salir de ahí. Vamos a ver la semilla de la deshonra. Vamos directamente al punto donde será la batalla de la honra. Veamos el momento espiritual donde se decide qué semillas se sembrarán, de honra o de deshonra. Ese es el momento cuando el cielo está atento, el universo entero está atento. Dios está atento a qué clase de semilla vamos nosotros a depositar, si una semilla de honra o una semilla de deshonra. Números capítulo 12, versículo 2. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor dice: lo oyó. Cada vez que usted habla de manera deshonrosa, Dios escucha. Cada vez que usted habla también con palabras honrosas, también Dios lo oyó. Dios oyó precisamente el momento de la deshonra. Dios lo escuchó. En el verso 4 en adelante dice: y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, Dios los llamó al tabernáculo. Ponga atención. Dios llamó, citó a tres, pero de los tres solo llamó a dos. Y él, Dios, detrás del velo comenzó a hablarles dentro del tabernáculo, o sea, dentro de la iglesia. No lo llevó afuera, ahí dentro de la iglesia. Comenzó el Señor a hablarles porque era un asunto legal. Se había violado la ley de la honra y debía de juzgarse desde adentro del tabernáculo. Verso 6, él dijo: oíd mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor,
¿por qué pues no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Verso 9 dice, y se encendió la ira del Señor contra ellos. Y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa. Hasta ese tiempo, o no, no sé de qué tiempo acá, la lepra dejó de ser una enfermedad incurable. Pero en esa época el que le caía lepra se moría de lepra. Miriam estaba leprosa. Cuando la nube de la presencia de Dios se apartó, voltean a ver a Miriam y Miriam estaba blanca, llena de lepra. Entonces, dice el verso 11, Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. No permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya medio consumida. Verso 13 dice, y Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Moisés era un hombre noble, que a pesar de haber sido deshonrado por sus mismos hermanos, él está pidiendo clemencia al Señor y está intercediendo por ellos. Cuando Moisés intercedió, Moisés estaba usando una semilla diferente que la que usaron sus hermanos. Miriam y Aarón usaron la semilla de la deshonra. Ahora vemos a Moisés intercediendo por su hermana y haciéndolo con las semillas de la honra. Por eso dijo el Señor Jesús, bendecid y no maldigáis. Bendice al que te maldiga. No porque, como dice en otra parte de la Escritura, que cuando así haces, ascuas de fuego amontonas sobre la cabeza de la gente que te maldice. No, no lo hagas por eso. Bendice porque tú eres bendito de Dios. Y de tu boca debe de proceder bendición siempre y no maldición. Moisés, a pesar de ser deshonrado, suplicó a Dios por Miriam, pero Dios no le contestaba a Moisés. Un comentarista judío dice que Moisés ofrecía sacrificios todos los días delante de Dios por su hermana. Un sacrificio de honor por su hermana todos los días. Verso 14 dice del capítulo 12, pero el Señor le dijo a Moisés, le respondió, cuando Moisés intercedía por su hermana, Dios le habla y le dice, si su padre, Dios estaba de verdad que estaba, y a pesar que es misericordioso, le dice a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, no llevaría su vergüenza por 7 días. Era algo deshonroso. Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después sea admitida de nuevo. Eso significa que si hubiera tenido una conducta igual como la que tuvo con Moisés, si su padre hubiera visto esa conducta, le hubiera escupido la cara. ¿Y cómo se retracta una escupida después que ya se tiró? No hay forma, ¿verdad? No hay forma de retroceder. Ella debía de llevar, cuando un padre en esa época, en el tiempo de la ley, escupía a su hijo o a su hija en la cara, quedaba inmundo por 7 días. Debía llevar su vergüenza y lo sacaban fuera del lugar de comunión, de la comunidad, en este caso del campamento. Voy a decir lo siguiente: cuando alguien deshonra, esto no es cosa de así de suavecito como usted se la está tomando. Esto es serio. Cuando alguien deshonra o alguien viola la ley de la honra, Dios no escucha la intercesión de nadie más. A quien Dios quiere oír
es a quien lleva la semilla de la deshonra para saber si está arrepentido. ¿Acaso la Biblia no nos enseña que dice que estemos en paz, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, sobre todo con nuestras esposas, para que vuestras oraciones, dice, no tengan, que vivamos en paz con ellas, para que nuestras oraciones no tengan estorbo? El principio aquí es: la semilla de deshonra siempre coloca a las personas en esclavitud. No piense usted que por andar deshonrando gente el mundo lo va a premiar, el universo le va a premiar, el cielo se va a inclinar hacia usted. De ninguna manera. Usted cae en una condición de esclavitud. Aarón dice: no permitas que ella sea como muerto. Lo recíproco de la deshonra resultará en muerte sistemática. Poquito a poco se va a ir secando. Ataques demoníacos, maldiciones, pobreza y toda clase de esterilidad. ¿Todo por qué? Porque se quebrantó la ley de la honra. Ella había violado la ley de la honra. ¿Cuán grave fue el problema? ¿Qué tan grave fue? Deshonraron a la mujer de Moisés. Y al deshonrarla, deshonraron a Moisés. Y al deshonrar a Moisés, deshonraron a Dios. No es así de sencillo como usted piensa. Esta es la ley de la honra que defiende las fuentes de vida que Él estableció. Lo recíproco hacia Miriam, o sea, se le estaba correspondiendo de la misma medida y en la forma que ella antes había hecho. La honra también es recíproca. Si usted honra, usted va a ser honrado. Si usted honra a Dios, es obediente, respeta la palabra del Señor, la honra con su vida, Dios lo honra. ¿Qué dijo la gente de Jesús? Demonio tiene, dijo. Por el espíritu de Belcebú echa fuera a los demonios. Lo deshonraron. Dijo, demonio tiene. Pero a Jesús no le importaba. Jesús dijo, yo no busco la gloria de los hombres, yo busco la gloria que viene de Dios. Y el problema del ser humano es que quiere que la gente lo honre. Hoy en la mañana en sus redes sociales usted va a encontrar fotografías de cualquier persona ahí, cerquita de una persona que cree que es importante y que eso le da relevancia. Eso no es gloria. Andrés García, cualquiera de ustedes hubiera querido tomarse una foto de Andrés García y ponerle la mano sobre el hombro y darle un beso en la mejilla. Hablo de las mujeres. Pero usted vio cómo terminó Andrés García, dando lástima, igual que todos los mortales. Hay hermanitas, porque las mujeres son más tentadas por el diablo. Hay hermanitas que yo los he visto aquí, como ya llevo años en estos negocios del Señor. Yo he visto hermanitas que se van de la iglesia porque las buscaron de candidata para reina del carnaval de San Miguel. Y se van y se suben a la carroza. Pero lo que pasa es que esa cosa no dura para siempre, hermano. Las Miss Universo, toda esa gloria le dura un año, si es que no se muere durante ese año. No venimos a hablar de eso, pero lo que le quiero decir con esto: no busque la gloria de los hombres, busque la gloria que viene de Dios, que es una gloria eterna.
Ahora, no se le olvide que en la medida de la deshonra, también así se recibe. Cuando la deshonra entra en escena, la persona comienza a morir sistemáticamente, le digo. La lepra es una enfermedad que ataca la piel, afecta las terminaciones nerviosas. La gente ya no se siente igual, jamás vuelve a ser igual. Pierde la sensibilidad a la palabra de Dios, no los leprosos, sino los que siembran semilla de deshonra. Pierde la sensibilidad. Antes solo pensar en un adulterio, ay hermano, ore por mí. Es que tenía unos pensamientos, hermano, pensamientos del diablo. Mire, hermano, es que estaba pensando que me había metido con la hermana fulana. Ella es casada y yo también soy casado, ore por mí. Pero se va transgrediendo en ese nivel de deshonra, llegan al punto que lo culminan y lo hacen. Y le parece que no es nada. Es normal. Y comienzan a hablar cosas. Comienzan a compararse. Comienzan a decir cosas incoherentes. Por ejemplo, si yo lo veo en mala movida y le digo yo, mire hermano, arrepiéntase, esa vida de adulterio no le va bien. Pero el hermano que tiene ahí usted enfrente, ahí que ministra todos los domingos, también es adúltero. Como que dicen, ve, yo estoy más salvado. Comienza a racionalizar. Esa es la palabra que estaba buscando. Usted tiene adúlteros también ahí. Sí, yo sé que aquí hay adúlteros, pero te vengo a decir también que te arrepintas. Y si no sentís que eso está mal, estás peor de lo que pensás. Y esto, la deshonra, lleva a perder la sensibilidad a la palabra de Dios. Se pierde la sensibilidad a la presencia del Espíritu Santo. Se pierde la sensibilidad del tiempo y las sazones, porque todo tiene su momento. Y a usted esos momentos se le van, los tiempos, las temporadas se le van y no se da cuenta, perdió la sensibilidad. ¿Por qué? Porque hubo un acto de deshonra. Se pierde la sensibilidad a los dones. Se pierde la sensibilidad a la gente que lo rodea. Y también, como pasó con Miriam, afecta con aislamiento. A Miriam la sacaron del campamento por 7 días porque estaba leprosa. La semilla de deshonra produce muchas cosas. Uno, y ojo con esto, la semilla de la deshonra es contagiosa. Contagia a los que están cerca de nosotros. La semilla de la deshonra es contagiosa. La deshonra vuelve criticón a la persona. La deshonra convierte en cínico a las personas. La deshonra vuelve un burlador. Lo convierte en un burlador, en una persona orgullosa, hipócrita. Y lo convierte en manipulador. La deshonra es terrible. ¿Se acuerda de un hijo que tuvo David que se llamaba Absalón? De muy buena apariencia. Tenía una cabellera, dice que cada vez que le cortaban el pelo una vez al año, hasta lo pesaban, hacían hasta fiesta. Ese muchacho era hermoso, pero deshonró a su padre. Y la deshonra comenzó aquí. Y como los que siembran la semilla de deshonra también se vuelven manipuladores, se paraba en la puerta al entrar a la ciudad y se hizo acompañar de 50 personas más que lo seguían. Y cuando la gente iba entrando a la ciudad, a Jerusalén, ay, ¿cómo estás, hombre? Los abrazaba, los besaba en la mejilla y les preguntaba, ¿por qué veniste? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué te trajo? Quiero ver al rey que me haga justicia. Mi papá pasa muy ocupado, que mi papá te dé audiencia.
yo fuera rey, te arreglaría aquí mismo en la puerta. Y los comenzó a enrollar como Satanás enrolló a los ángeles en el cielo. Y le hizo una rebelión que por poco David pierde su vida. Pero ¿cómo fue la muerte de Absalón? Fue en la misma medida que deshonró a su padre. Usted no se va a salir con la suya, hermano. Esta palabra viene para usted para advertirle que no caiga en esa trampa. Honre al Señor con todo su corazón. Ámelo. Respete su palabra. Aunque su corazón le diga lo contrario, respete al Señor y Dios le va a honrar. La deshonra inhabilita el proceso de Dios. Jesús dice en nuestra lectura que leímos al principio, no hizo muchos milagros donde Él se crió por causa de la deshonra. Y que no está su mamá aquí con nosotros, se llama María su mamá. Y su papá no es José el carpintero. No están acá sus hermanos con nosotros y sus hermanas. ¿De dónde es este? ¿Cómo se estará preguntando muchos allá en Chirilagüe? ¿De dónde es el hijo de don Pancho? Y niña Lidia, este lo hemos visto creciente, ¿no? ¿De dónde le han dicho a este tonto eso? No hay profeta sin honra, sino en su casa y los de su familia. Yo tengo hermanos que todavía no creen en mí. Solo tengo uno. No cree en la palabra que predico. Porque si creyera, aquí estuviera. Cuando se siembra deshonra, te hablé de que te aísla, ¿verdad? Te sacan del campamento. El patrón divino de siempre, al que siembra deshonra, lo aísla. Por eso es que yo le he dicho siempre, mire hermano, de aquí de la iglesia, yo hasta aquí no he corrido a nadie. No he echado a nadie. Hay una salvedad por la cual se puede expulsar a alguien de la iglesia con toda autoridad. Por sembrar división. Y aquí nosotros se asomaron unos divisionistas por aquí unos días. Pero como vinieron se fueron y unos que otros tontos también que le siguieron. Pero ya andan tonteando todavía, no han caído en la razón. Pero yo no los saqué. Hay alguien que honra a los que le honran. Y aísla a los que los deshonran, como sucedió con María. En Ezequiel 28, esto lo lee esto en su casa, porque no vamos a tardar demasiado. En Ezequiel 28 y en Isaías capítulo 14 se narra cómo descaradamente Lucifer comenzó la deshonra contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Se quedó con ese diablo allá arriba, ¿verdad que no? Lo sacó del cielo, lo sacó del campamento. Por eso es que a mí no me extraña que de repente el hermano no apareció. Nadie le hizo nada. Además, aunque lo hubieran hecho, si era un hijo de Dios de verdad y tenía a Cristo en su corazón, se aguanta. Que es que lo ofendieron. Si tiene a Cristo en su corazón y está lleno del Espíritu Santo, al que le ofenda, lo va a perdonar. Por eso no lo sacó. Nadie lo sacó. La deshonra lo sacó. Esto no es así de sencillo como usted piensa. Amén. ¿Cómo se explica que la tercera parte de los ángeles le creyó más al que llevaba la semilla de la deshonra que al Dios que los había creado? Atentos, póngale coco. ¿Cómo es posible que la tercera parte de los ángeles le creyó a Satanás, que llevaba la semilla de deshonra, que al Dios que los había creado? ¿Cómo es posible que Adán y Eva le creyeran más a la serpiente que llevaba la semilla de la deshonra que al creador que les dio el Edén? Hay gente que deja que le siembren la deshonra y cree más a lo diabólico
en vez de creer a Dios que ha mandado a honrar lo que Él ha establecido. Hay gente que se deja que le siembren semillas de deshonra en su corazón. Tienen la tendencia de creer más a lo diabólico que creer a Dios, que ha mandado a honrar lo que Él ha establecido. ¿A cuántos les gusta que hablen mal de usted? No me conteste y hacer la respuesta. ¿A cuántos les gusta que le hablen bonito? Seguramente solo las mujeres van a levantar la mano, por eso no les digo que levanten la mano. Pero la verdad es que a todos nos gusta que nos hablen bonito. Todos somos sensibles a los aduladores. Yo no sé de dónde, hermano, pero en algún momento quizás dormido Dios me puso alguna vacuna contra eso, porque yo le tengo cuidado a los aduladores. Me dan miedo. Le tengo menos miedo a alguien que venga y me señale mis errores que al que me adula. Pero hay gente que deja de amar la verdad y de honrar a lo que Dios ha establecido por abrazar a un montón de aduladores que le dicen que es la última Coca-Cola del desierto, que es la última raya de la vacinica. Usted le da risa, pero eso es terrible. ¿Cómo es posible que usted va a dejar de honrar a lo que Dios ha establecido para que usted honre, y va a deshonrar eso que Dios ha establecido por seguir y dejarse acompañar de aduladores? En la iglesia, ojo con eso. Quien te ama desde temprano te reprende, no te adula. Ahora, la primera forma de generar la honra, porque si usted quiere, como todos nosotros, recibir honra, es sembrando la semilla de la honra en todas las personas. Que a partir de hoy cultivemos la cultura de la honra. Eso es una cultura. Usted honra a papá y a mamá. Que tal vez no es el tipo de mamá que lo apapacha a usted, que lo abraza, que lo besa. Nada que ver. Que no es el tipo de papá o de mamá que consiente con usted en todas sus locuras. Eso no quita que no se lleve bien con ellos. No importa, usted honrelos. Sobre todo si usted es mayor, si tiene vida propia. Y en estas épocas en especial, vaya, visítelo. Tal vez no se vaya a quedar con ellos a tomarse una taza de café o a almorzar o a cenar con ellos, pero vaya a dar una vueltecita y dígale: mamá, papá, cascarrabia, como sea, el viejo, cáscara amarga. Quería saludarlo, papá, ¿cómo está? Gusto de verlo, tenía necesidad de verlo, papá. Aquí le traigo. Sentí eso en mi corazón, dárselo. Que Dios lo bendiga, papá. Mamá, también te traje esto. No le lleve una cocina, mamá, no le lleve una licuadora, no, llévele $. Que se compre lo que ella quiere, lo que vaya a la tienda a comprarse un sorbete que quizás nunca se lo comió para darle de comer a usted. Llévele verdecito, mamá, sentí en el corazón, venite a saludar y te traigo $5, $20, lo que sea. Si usted no se puede estar con ellos porque son complicados, que Dios me los bendiga. Chao, salud. Honrelos. Amén. Como buenos cristianos, tengamos una cultura de honra. La semilla de la deshonra. El tema de la honra no se puede ver insignificantemente, aunque ocurre, hermanos, diariamente en el plano terrenal. Esa semilla de la deshonra es un asunto que toca el plano divino. Hermanos y hermanas, señores y señoras, ellos y ellas, todos y todas, como decía mi tío Sánchez Serén. Por favor, mírenme y óiganme con cuidado. Miriam fue la intercesora de Moisés por 80 años. No fueron una semana, no fueron 4 días. 80 años de pelarse las rodillas por su hermano. Y con todo ese récord, Dios no permitió entrar a la tierra prometida a Miriam por el espíritu de deshonra. ¿Cómo le queda el ojo? Número 21. Se lo compruebo con la Biblia. Los hijos de Israel
toda la congregación llegaron al desierto de Sim en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. ¿Dónde es ese lugar? Está en la península del Sinaí, a la mitad del camino. Eso es significativo, es importante. Cuando se muestra la semilla de la deshonra, todas las opciones se cortan por Dios. Dios las corta. Cuando se muestra la semilla de la honra, todas las opciones se abren. Y se abren en todas las áreas. Usted no crea que hace más bien haciendo mal y que le va a ir bien a usted. No, usted está jalando la que no es. Haga bien. Usted tiene la libertad para hacer el bien que quiera. No porque la gente se lo merezca, sino porque usted honra al Señor que lo ha mandado a hacer lo bueno. Amén. Aarón fue sacerdote durante 40 años. Escuche bien esto, vea esto. Miraba la gloria de Dios, miraba la chequina de Jehová en el lugar santísimo. Ese era Aarón. Pero por el espíritu de deshonra no entró a la tierra prometida. En el capítulo 20 de Números, verso 23 en adelante, lo leemos. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor. Y quita a Aarón sus vestiduras y ponlo sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y subieron al monte Hor ante los ojos de toda la congregación. Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Aarón había visto la gloria de Dios. Aarón experimentó la chequina de Jehová y no entró. Ministró delante del Señor por 40 años. Y todo sucedió por un acto de deshonra. Por eso es que usted encuentra en Éxodo capítulo 20 los mandamientos del Señor. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. Los consiguientes hablan de nuestra relación entre nosotros. Y Jesús lo resumió sencillo. Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El segundo mandamiento es semejante, y lo encierra todo el decálogo divino. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La honra es importante. Hay mandamiento. Hay un mandamiento de Dios, el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. El apóstol Pablo habla de ese mandamiento y lo extiende un poco y dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No hay que ir lejos para practicar la honra. Comencemos aquí. Pero sobre todo, a quien debemos mayor honra es a Dios. La reflexión de todo esto dicho es: la semilla de la deshonra es la que siempre mantiene fuera al creyente de las promesas de Dios. ¿Cuáles no se están cumpliendo en tu vida?
¿Cuáles de las 7,000 promesas que Dios te ha dado en toda su palabra no se están cumpliendo en tu vida porque deshonraste? Aunque Juan dice, amado, deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pero si hay deshonra, los cielos se cierran. Dios no quiere escuchar a nadie más. Dios quiere escuchar al que deshonró. La oración de nadie más va a escuchar el Señor. Dios quiere escuchar la voz de aquel que deshonró y darse cuenta que realmente se arrepintió. Hay muchos entre ustedes que han deshonrado a sus padres, lo siguen haciendo. Quizás aislado, nadie te visita, nadie te llama, nadie te escribe por WhatsApp, nadie de tu familia, tus hermanos, quizás alejados de tu vida. ¿Por qué? Porque te portaste muy mal con tus padres. No te has dado cuenta. No es que tus hermanos te están pasando la factura. No. Dios te está pasando la factura. Para que sea reintegrado al campamento, tiene que haber reconocimiento, arrepentimiento. ¿Queremos bendición? Si queremos bendición, cultivemos y practiquemos la cultura de la honra. Y te lo digo en el nombre de Jesucristo. Yo no me la pico de profeta, pero yo te aseguro que a partir de ese momento tu vida va a cambiar. En todas las áreas: emocional, sentimental, moral, financiero, empresarial. Pero tienes que romper con eso. Vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor. Padre, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, la honra de honrarte en todas las cosas, honrando tu palabra. Danos el deseo y la oportunidad de honrar a nuestros padres, naturales y espirituales. Danos la oportunidad de honrar a nuestros maestros y autoridades. Danos la capacidad para honrar a nuestros cónyuges. Danos la oportunidad de recuperar la honra que hemos perdido, para que tu nombre sea exaltado y que los cielos estén abiertos a nuestras oraciones y peticiones delante de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Tenemos que tener un punto de partida. Todas las deshonras que hemos ejercido en nuestra vida tienen un punto de origen. Y el punto de origen es que nunca quisimos honrar a Dios. Jesús dijo, el salmista escribió en el Salmo 2, dice que honren al Hijo para que no se agravie el Padre. Nunca has tomado en cuenta a Jesús en tu vida. Has caminado como mejor te ha parecido. Pero esa falta de honra al Señor, nuestro Salvador, ha traído consecuencias duras y tristes a tu vida. Por eso es que cuando venimos a Cristo, nadie de los que venimos a Jesús venimos triunfantes. Todos venimos con una vida rota, con un matrimonio casi terminado. Todos venimos con nuestras finanzas malas, con las relaciones perdidas, con los hijos, la familia hecha pedazos. Pero es tiempo de comenzar. Dios nos ha dado un nuevo día hoy.
Yo quiero invitarte que comiences a hacer las paces con el Señor.